esta semana es consultor político, conferencista internacional y estratega con más de 40 años de experiencia en campañas electorales, marketing de gobierno y manejo de crisis. Ha desarrollado más de 300 proyectos y campañas en la mayoría de los países de América Latina, incluida la República Dominicana. Autor del libro Ganar, Gobernar, Comunicar, el portugués Orlando Goncalves nos visita para, entre otros temas, conversar sobre lo que un buen consultor político puede aportar para el triunfo de un candidato y, sobre todo, para que pueda sobrevivir un sistema democrático en bajas, cuestionado en todo Occidente y ahora en peligro hasta en los Estados Unidos del continente americano. Recibimos en McKinney al experto en comunicación política estratégica Orlando Goncalves. Hola, buenas. Bienvenido, señor Orlando Goncalves, gran consultor, viejo amigo. ¿Cómo te sientes? Muy bien, feliz de estar aquí contigo y con tu audiencia. Bueno, ¿y qué te trae específicamente a Santo Domingo? Me imagino que asuntos de trabajo. ¿De qué se trata Siempre esta visita? de trabajo, aunque quisiera uno venir a este maravilloso país por recreo. Pero venimos al 5º Congreso de Comunicación Política de Gobierno que se está haciendo en estos días, así que nada, vamos a participar con 20 consultores hablando de cómo comunicar la acción de gobierno. Precisamente, ¿cómo se gobierna en la época de la Internet, de la sociedad de la información, del reinado de las plataformas digitales, después de aquel libro de Moisés Naín, de El fin del poder, que puso tan brillantemente la gravedad de la situación? ¿Qué ha avanzado en ese sentido? ¿Cómo se gobierna en este momento tecnológico, loco? Mira, la lógica indica que tienes que estar presente en todos lados y que eso implica tener presencia en todas las redes sociales. La parte que no han entendido muchos líderes es que cada red social tiene un target específico, por lo tanto tienes que comunicarte de manera específica para ese target. No es lo mismo, por ejemplo, comunicarte en Facebook con gente que tiene más de 50 años a comunicarte en TikTok con gente que tiene 16, 17, 18 años. Son dos visiones de vida absolutamente distintas, son dos percepciones distintas y son intereses distintos. Entonces, tú tienes que adaptar un mismo mensaje para todas estas plataformas hablando en un lenguaje específico para cada O sea, una. tú me estás hablando de un lenguaje para cada red según el Claro. objetivo Claro, en pero edad, la en otra cultura. parte es que Sí. se está comunicando desde el ego, desde el mandatario, y resulta que hay que colocarse del otro lado y hay que comunicarse desde el punto de vista del ciudadano. Entonces, la comunicación tiene que ser hecha por los propios ciudadanos y tú involucras al ciudadano en la comunicación, lo haces el protagonista de la historia y el gobernante pasa a ser el simple complemento de esa historia. Entonces, es darle la vuelta al tema, no hablar desde el ego, sino hablar desde el punto de vista. Y desde el punto de vista ciudadano. Y el otro elemento importante es la brevedad. Hoy en día tenemos enormes distractores. Por ejemplo, se calcula que una persona revisa su celular 344 veces por día, más o menos cada 4 minutos. Las redes sociales nos inundan con contenido divertido, gracioso, ligero, light. Entonces, viene el acartonamiento de la información de gobierno o la información política, por supuesto es rechazada, por supuesto no es tomada en cuenta. Y sumado a eso hay la tendencia a decir demasiadas cosas. Hoy en día entonces hay que centrarse en lo breve, lo cual no significa ser simplista. Al contrario, hay que ser muy profundo y construir un mensaje muy complejo desde la brevedad para que ese mensaje tenga un impacto importante en la sociedad y llame la atención y el ciudadano lo internalice. Entonces es un proceso muy complejo que se ha complejizado muchísimo y que lamentablemente muchos líderes políticos no están terminando de entender eso. Fíjate, Latinobarómetro,
que en noviembre del año pasado sacó su último estudio. En República Dominicana, el 57% de los dominicanos piensa que la política es muy complicada y no la entienden. Sumado a que no le gustan, sumado a que la rechazan en su mayoría. Entonces, la comunicación de gobierno o la comunicación política, llámese electoral o de gobierno, tiene que ser simple, tiene que ser breve y tiene que ser emotiva, y donde el ciudadano sea el epicentro de esa comunicación, sea el protagonista y el líder sea simplemente el complemento de una historia. Pero me diste el concepto al que me voy a referir, que es la parte de lo emotivo, la parte emocional. De repente estamos en una situación donde las emociones son más importantes y valiosas que las reflexiones, y que a la gente le interesa y le llega mucho más la parte emotiva de un discurso. Entonces, claro, todo el mundo va en esa misma línea, pero no está eso creando al mismo tiempo un debilitamiento del discurso. Y a Anthony Gutiérrez Rubí y aquello de la gestión de las emociones me remito. ¿Cómo jugársela con esto de la tendencia hacia las emociones en detrimento de las reflexiones? Es que no son incompatibles. Y ahí está el problema, que muchos líderes han entendido, bueno, hay que ser emocional, y entonces todo es emoción, pero no tiene sustancia el discurso político. Entonces tiene que ser emoción, pero tiene que tener algo de sustancia. La emoción, ¿para qué la necesitas? Para llamar la atención y para ayudar a que internalice el mensaje, pero tienes que darle un mensaje con sustancia, que es el que el ciudadano va a internalizar. Y esa es la parte que algunos no han terminado de entender. Pero ¿cuál es el límite? Estamos en la época de la economía de la atención. Entonces, la economía, yo tengo que hacer lo necesario para llamar la atención, y no solo en política, estamos viendo con ciudadanos comunes que son capaces de la barrabasada mayor con tal de llamar la atención y hacerse famosos. Algunos hasta pierden la vida. Los presidentes y los políticos no llegan a tanto, pero por ahí podrían ir en cualquier momento. ¿Dónde está el límite? O mejor, ¿dónde está ese equilibrio? Yo busco la manera de llamar la atención, meto lo emotivo, pero estamos hablando de la dirección de un país, de una comunidad. Tengo que tener un discurso con sustancia. ¿Dónde está el equilibrio, la naiboa de esto? Bueno, planteas un tema supremamente interesante y supremamente actual, porque parte de lo que estamos viendo es que los liderazgos hoy son cada vez menos preparados, cada vez más improvisados, llegan a la política en el último minuto y por lo tanto, al ser menos preparados, ese límite no está establecido, no lo establecen, porque el objetivo es ganar y entonces hacen lo que tengan que hacer para ganar. Pero la pregunta, ¿ganar para qué? Que es parte de lo que nos está sucediendo. Vas a ganar para transformar una sociedad, para mejorar la vida de los ciudadanos. Para eso quieres ganar. Y resulta que se está ganando por el simple hecho de ganar, para acceder al poder, para tener poder. Y yo soy el poderoso porque yo gané la elección. Creo que ahí está el problema. Entonces, y la raíz de ese problema nos puede ir muy hacia atrás, hace unos cuantos años atrás, cuando alguien resolvió de manera mágica sacar el tema de la historia y de la educación cívica de los pensum de estudios. Entonces, era lo que permitía el contexto para la comprensión de la realidad. Claro, porque si tú no conoces tu historia, estás limitado, uno. Y dos, si no sabes cuáles son tus derechos y cuáles son tus deberes, más limitado estás. Y eso salió de los pensum de estudios, lamentablemente, y eso está generando que hoy, por ejemplo, en la República Dominicana, 60% de los dominicanos piense que es aceptable un gobierno no democrático mientras resuelva los problemas de la gente. 66% de los dominicanos piensa que quienes gobiernan lo hacen para grupos poderosos o para ellos mismos, no para todo el pueblo. ¿Por qué? Porque tienes, por un lado, un problema de comunicación de gobierno y por el otro lado, la gente es escéptica a lo que hagan los políticos. ¿Por qué? Porque no hay formación ni cultura política desde la niñez. Bueno, ahí viene entonces la reflexión. ¿Para dónde va el buey que no ara? ¿Para dónde va una democracia
con esos datos científicamente demostrables, que no es una opinión, no me está dando una opinión, son datos relativamente recientes que están en el Latinobarómetro. Esto del Latinobarómetro también nos lleva a dos elementos que me gustaría que me ayudaras. El fenómeno del outsider, que no se ha leído ni el político de Azorín ni le interesa, pero en la medida en que él es un espectáculo, es demagogo, populista, un discurso populista de pura madre, tiene éxito y conecta a partir de esa realidad que acabas de presentar con el Latinobarómetro. Entonces tenemos el fenómeno del outsider, vamos a hablar de eso, pero ahí mismo, ahí mismo, te la tiro desde ya, el otro problema, terrible, terrible. Yo tenía mis entrevistas con el presidente Abinader y a veces, como es normal, nos pegábamos, y de vez en cuando teníamos nuestro choque. Y hay varios momentos donde el presidente me dice que va a hacer tal cosa cuando llegue a la presidencia. Todavía no era el candidato. ¿Qué pasa? Que ahora hay una diversión, un divertimento de la oposición, es buscar estas entrevistas y ver las cosas que dijo el presidente que iba a hacer y que no ha hecho. Pero eso no le pasa solo al presidente Abinader, le pasa al presidente Fernández, presidente Medina, presidente Mejía. ¿Cómo salvarse de la tentación de los outsiders cada vez más exitosos? Son tiranías con respaldo electoral. Pero entonces tenemos el mandato de la dictadura de Google, que dice, pero mire lo que usted dijo que iba a hacer. ¿Cómo gobernar? Por eso comenzamos hablando de la dificultad de gobernar en esta época. Por favor, por favor. Mira, en primer término, los outsiders. Los outsiders surgen porque es clara la insatisfacción de la gente con la democracia. Es clara la insatisfacción de la gente con sus líderes. Y cuando hablo de los líderes, no hablo solo de líderes políticos, atención con eso. Hablo de líderes empresariales, sindicales, culturales, académicos, atención con eso. Entonces, esa insatisfacción genera un vacío. Y resulta que en política no hay vacíos. Si alguien se va, otro llega y lo llena. Entonces, estos outsiders que además mal formados, que lo que hace es que se despiertan una ambición terrible de poder, muchos de ellos, algunos no tanto, sí, claro. Sencillamente aprovechan la oportunidad y ese vacío y encuentran un nicho donde generar respaldo popular y a veces los lleva a ganar la elección. Yo tuve un cliente, por ejemplo, que la primera vez que votó por él, nunca había votado, que era el presidente paraguayo, y nunca había votado. Cartes, el presidente Cartes nunca había votado. Bueno, nosotros comenzamos por explicarle, oiga, presidente, usted no es el jefe de la compañía llamada Paraguay, aquí hay tres poderes, el poder judicial, el poder legislativo y poder ejecutivo. Usted va a ser el jefe de este departamento. Comenzamos por ahí, nos tomó 2 años, hasta que lo entendió y ganamos la elección. Entonces fue un outsider que, digamos, se preparó para ello. Pero la gran mayoría no se está preparando. Eso es problema 1. Problema 2, la penetración de las redes sociales y el manejo de las redes sociales. Hay un estudio de la Universidad de Carolina del Norte que ha determinado que el uso excesivo del Internet y sobre todo las redes sociales está generando una disminución en la materia gris, sobre todo en la parte prefrontal, que es la que toma decisiones, es la que maneja la impulsividad y la emocionalidad y el discernimiento. Entonces, cuando tú tienes una gente insatisfecha, y la mayoría de la población está insatisfecha, hay un informe, por ejemplo, de una organización llamada Oxfam, que presentó en Davos un tema sobre desigualdad, donde dice la productividad ha aumentado bárbaramente en los últimos 25 años, pero los salarios no han ido en esa misma tendencia. Y hoy día los salarios, por ejemplo, están por debajo de productos, el nivel de aumento que han tenido los salarios está por debajo del aumento que han tenido alimentos, medicinas, acceso a la salud, transporte, electricidad y vivienda. Entonces tienes esta insatisfacción y aparece un outsider que te dice algo que te parece atractivo y entonces haces la apuesta loca de apostar por ese, pero el voto se está transformando en votar en contra de. Yo voto por McKinney porque McKinney va a castigar a los de siempre. A los de siempre.
aunque lo que diga McKinney sea una locura, pero El caso más dramático es Trump, indudablemente. sin duda, es el espécimen perfecto para eso. Yo voté por Trump para acabar con la élite de Washington. Como si él fuera el proletariado, ¿no? Así es. Entonces, esas apuestas generan que los outsiders tengan una gran entrada en muchos países. Caso de Perú con Pedro Castillo, por ejemplo, un maestro de escuela apareció de la nada. ¿Por qué votaron? Votaron contra Keiko Fujimori y contra las élites. Pero te voy a tirar para lo hondo. Vuelvo a la expresión muy dominicana, ¿para dónde va un buey que no are? Con estas cosas que estamos hablando, conversando, realidades, ¿y hacia dónde va la democracia liberal? Porque uno ve la democracia, el concepto democrático que uno tuvo desde Churchill para acá, en una crisis terrible, pero, insisto, cada vez más grave por lo que acabas de decir. Como asesor, ok, a este presidente nuestro, Fernández que quiere llegar, Medina qué sé yo, entonces Collado podría ser, Carolina, Yayo, bueno, perfecto. ¿Qué tú le podrías aconsejar a un presidente actual y a los aspirantes para manejarse en este nuevo escenario? Y no me dejes, debo insistirte en el asunto de Google, que el Google es una especie como de pelotón de fusilamiento de opiniones. ¿Qué hacer? Mira, en primer lugar hay que ser coherente. Y hay que ser coherente entre lo que piensas, lo que dices, lo que sientes y lo que haces. Porque la gente percibe lo que tú sientes. Y la gente es capaz de determinar si le estás mintiendo o no. Con otra gravedad, la gente lo determina de manera inconsciente. Con lo cual se aplica una expresión muy española que dice esa persona tiene un no sé qué, qué sé yo. O sea, hay algo que me incomoda de él, pero no sé qué es, porque percibe a través de las microexpresiones faciales y a través de cómo se expresa. El valor del no verbal. Así es. Percibe que hay algo que no está bien. Entonces, lo primero es coherencia. Y esa coherencia te cubre con Google y te cubre con las redes y te cubre porque tú has sido coherente todo el tiempo. Lo que pasa es que a la hora de la realpolitik vienen las contradicciones y ningún presidente, expresidente, político de larga data soporta ese pelotón de fusilamiento porque que no, es Google. ¿Qué porque se no puede fueron hacer? coherentes. Bueno, lo que pasa es que desde la oposición, recuerda que en la medida en que estamos hablando del poder, la importancia de lo emotivo, de que tu discurso más que a la reflexión va a la emoción, yo no te hago un discurso muy profundo, conceptuoso, sino que me quedo en la parte emotiva. Entonces cuando llego vendrán las contradicciones, pero en ese momento era lo que yo tenía que decir. Por ejemplo, ahora, un ejemplo dominicana, bueno, ahora tú eres aspirante a la presidencia, entonces, bueno, tú tienes que estar en contra de los haitianos que nos están quitando el país, en vez de sentarte y dar un discurso racional, bien pensado. Pero en la política de hoy no vale lo racional bien pensado, es subirte en esa ola. Que no son incompatibles. ¿Cómo hacerlo, Orlando? No son incompatibles, okay. La sustancia racional con la emocionalidad. Te pongo dos ejemplos rápidamente. ¿Te acuerdas el por ahora de Hugo Chávez? Los medios destacaron eso, pero para mí lo más importante fue otra cosa que él dijo, que creo que caló en el inconsciente venezolano. El día que él dio el intento de golpe, él dijo: yo soy responsable de todo lo que aquí ha pasado. Dime, ¿qué latino asume la responsabilidad de algo? Cromosómicamente no asumimos nuestra responsabilidad. Él lo asumió. Yo creo que eso inconscientemente pegó. El segundo ejemplo se llama Felipe González. Cuando Felipe González compite contra Aznar y pierde la elección, yo recuerdo ver un programa donde él narra una historia interesantísima. Él es abogado especialista en laboral. Sí. Y entonces, en el gobierno, en el primer gobierno de la democracia de España, él defendió a los trabajadores, pero a capa y espada, porque además venía de ese mundo. Hubo un caso de una fábrica, no recuerdo el sitio, que el gobierno quería cerrar y él se puso al frente y se encadenó con los obreros. Bueno, él salió electo. ¿Cuál fue la primera fábrica que tuvo que cerrar? Esa.
Entonces él explicaba, los lentes con los que vemos las cosas desde la oposición son uno y desde el gobierno es otro. Y la realidad del asunto es que la fábrica era una pérdida de recursos enorme para el Estado. Con una diferencia, en ese entonces, al no ver Google, yo no tengo por ofrecerle como adversario a Felipe González los videos donde está ese señor No, sí defendiendo. sí había testimonio, había recortes de periódico y pero todo. había recortes de Pero periódico él lo y explica. telediarios, no ahora el pelotón que yo le Claro. llamo a Google, que es terrible, terrible. Claro. Entonces, él explicó que el proceso que hicieron fue hablar con los empleados, explicarles que no podía seguir la fábrica, darles opciones para entrenarlos y además les dieron crédito y además terminaron fundando una cooperativa y la fábrica terminó no cerrando, siendo manejada por los... Pero mete ahí lo de la OTAN. Entonces, perdón. Mete ahí también otra situación que le pasó a Felipe, que fue lo de la OTAN. O sea, contra la OTAN, la izquierda contra la OTAN, de repente, óyeme, sin OTAN no hay Unión Europea. hay. Entonces no había de otra, sí, pero había una contradicción en el discurso. Claro, pero ese fue un momento esas terrible. contradicciones nos están llevando a que la gente cada vez crea menos. Por eso te hablaba al principio de la coherencia. Tiene que haber coherencia. El líder del futuro tiene que ser coherente. Y entonces ser un poco más cuidadoso en sus declaraciones desde la oposición. Absolutamente, porque el pez muere por la boca y ahí tienes todo. Hoy en día no hay nada oculto. Antes se decía entre cielo y tierra, hoy es entre cielo, tierra, Google, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat y ahora súmale la inteligencia artificial y las manipulaciones que se logran hacer con la inteligencia artificial, que son terribles. Entonces, tiene que haber coherencia y eso implica que los líderes tienen que estar muy bien preparados para saber a qué van. ¿Qué diablos hace el ciudadano? Porque el ciudadano se queja, pero el ciudadano es el que los elige. Atención con eso.